de condolencia, entonces además hacemos el puente con el tema central de nuestra actividad de hoy, porque vemos que es un asunto de gravedad en un contexto de violencia generalizada en que se produce el pronunciamiento de un órgano de Naciones Unidas con competencias técnicas en materia de derechos humanos. Y eso me lleva entonces a hablar del trabajo que tenemos en la universidad, desde la Facultad de Derecho, con la Cátedra de Derechos Humanos, donde constantemente a lo que nos dedicamos es pues, a crear una mentalidad que está en el extremo opuesto a esto que estamos planteando. En el extremo opuesto a la violencia está el Estado de Derecho, el estado de orden y cumplimiento de las leyes, pero sobre todo, además de los principios de separación de poderes, de apego de las autoridades públicas a esas normas jurídicas que deben ser justas, de enjuiciamiento de las autoridades públicas cuando se distancian de lo que las normas establecen. Aparte de todo ello, también el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, de lo cual el Estado es el principal garante, tanto de respetar esos derechos como hacer que los particulares los respeten. Entonces, cuando vemos esos contextos de violencia generalizada, que estamos teniendo el ejemplo de ese caso en México, pero que podemos revisar nuestra geografía nacional y encontrarlos en distintos puntos en donde pareciera que los agentes del Estado han cerrado sus brazos y entregado los espacios como ciudadanos y como estudiosos del derecho. A lo que nos dedicamos es a exigir que el Estado cumpla con su función de ser garante de los derechos humanos. Convocamos a esta actividad con la pregunta: cuando el Estado viola los derechos humanos, ¿cuáles son los mecanismos ante las instancias internacionales para defender nuestros derechos? Para eso invitamos a Mariana Romero, para que nos explique, nos hable de estos temas. Mariana es la coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la universidad y experta en estos temas. Lleva la línea de sistemas internacionales de protección de derechos humanos en el centro, y la dejo pues en el uso de la palabra. Después de su intervención tendremos espacio para hacer las preguntas, comentarios y reflexiones que tengan ahí. Gracias, María Gabriela. Bueno, buen día a todos y todas. Yo sí me voy a dejar la mascarilla porque justamente tengo el fin de semana un viaje de trabajo y bueno, toca extremarme bien. Entonces, si me escuchan bien, se entiende perfecto. Bueno, efectivamente, como ya María Gabriela me presentó, yo soy profesora aquí en la universidad y me encargo principalmente de la línea de sistemas internacionales de protección, es decir, que mi trabajo día a día es justamente hacer distintas actividades, documentación, investigación, incidencia y principio estratégico ante los sistemas internacionales. Desde que estaba estudiando con ustedes, ya había empezado a tener una vinculación con el tema de derechos humanos, trabajado como voluntaria en el centro y desde antes de graduarme ya tenía una posición en el centro como asistente de investigación, hasta que bueno, ya hoy en día soy la coordinadora académica y encargada de la línea de sistemas. Y bueno, justamente cuando María Gabriela me hace la invitación para conversar con ustedes sobre el sistema universal, bueno, realmente me propuso o el sistema interamericano o el sistema universal, yo decidí hablar del sistema universal, un poco también de cara a los distintos procesos que actualmente tenemos en este sistema, viendo y haciendo seguimiento a la situación de nuestro país. Y un poco la idea o mi idea de esta conversación hoy es no quedarnos solo en la parte teórica, lo bonito que es el sistema universal, lo amplio que es, porque ciertamente en el sistema de Naciones Unidas hay muchas cosas que se pueden hacer en distintos aspectos, sino tener también una conversación de cómo es esto en la práctica, cómo es realmente tener interacción con los sistemas internacionales,
cuáles son las limitaciones que este tiene y motivarlos también a ustedes a que vean que no es algo que está alejado, que está en Nueva York, o que está en Ginebra, o que está en Kenia, donde están pues, las principales sedes de Naciones Unidas, sino que es bastante cercano a nosotros y que hay muchas cosas que podemos hacer ahí. Dicho esto, bueno, vamos al principio. El sistema de Naciones Unidas surge justamente al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Las principales naciones, los 5 estados permanentes, se reúnen y tras una conferencia en San Francisco se adopta la Carta de Naciones Unidas y ya esta carta dentro de su contenido establecía distintos, yo creo que vamos a quitar esto porque dentro de su contenido ya tenía distintas acepciones para el mantenimiento de la paz, para la protección de los pueblos, pero ya a lo largo de su articulado establecía la protección a los derechos humanos y el desarrollo sostenible de cara a principios de igualdad, no discriminación, entre otros. Luego, unos años después, en 1948, se adopta el primer instrumento específico en materia de derechos humanos, que fue la Declaración Universal, además altamente promovida por Eleanor Roosevelt, quien además era la esposa del presidente de Estados Unidos, que tuvo un rol muy importante durante toda la guerra, que fue Franklin Roosevelt. Luego de que se adopta la Declaración Universal, empezamos a ver entonces un avance en materia de derechos humanos, entendiendo pues los principales órganos de Naciones Unidas, que todos van a tener un rol que jugar en la protección de estos derechos. ¿Cuáles son los principales órganos de Naciones Unidas? Principalmente la Asamblea General, que está conformada por los 193 estados parte de Naciones Unidas. No todos los estados del mundo son parte de la organización, pero 193 es un número bastante grande para todas las naciones que hay en el mundo. Tenemos luego el Consejo Económico y Social, que se conoce por sus siglas en inglés como el ECOSOC, que se encarga, valga su nombre, de todo el tema de desarrollo sostenible, también abarca todo lo relacionado a las organizaciones que hacen vida en el sistema y otros asuntos de este tipo, y tiene pues también atribuciones específicas en la protección de derechos humanos. Tenemos luego el Consejo Fiduciario, que es un órgano que, si bien es de los 5 principales, hoy en día no tiene ninguna relevancia. Este en el pasado se encargaba principalmente de proveer asistencia económica a países en necesidad, países en desarrollo, pero ya hoy en día no tiene ninguna aplicabilidad. Tenemos luego la Corte Internacional de Justicia, no la confundamos con la Corte Penal Internacional, que además la Corte Penal Internacional no es un órgano de Naciones Unidas, si bien tienen un mandato de cooperación, no es un órgano de Naciones Unidas, y eso tenemos que tenerlo claro porque en algunos casos solemos confundir. La Corte Internacional de Justicia dirime principalmente controversias entre estados en el marco del derecho internacional. No conoce principalmente causas de derechos humanos, sino controversias entre estados por hechos relativos a situaciones de derecho internacional. Y por último tenemos la Secretaría General, donde pues esta se encarga pues también de apoyar a los distintos órganos. El actual secretario general, Antonio Guterres, estuvo además antes en la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y tiene también una trayectoria en materia de... Y me faltó un órgano muy importante, que es el Consejo de Derechos Humanos, que sería el principal órgano que nos compete en términos de esta materia, que a su vez está dividido por otros órganos. Entonces,
tenemos en paralelo lo que sería la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No forma parte de los principales órganos de Naciones Unidas conforme a la Carta, pero sí es un órgano fundamental para todo el funcionamiento de Naciones Unidas porque tiene la mayor cantidad de personal que se sirve para apoyar todo lo que sería el trabajo general de la organización, porque provee recursos humanos, todo el staff de Naciones Unidas es personal, o la mayoría es personal de la Oficina del Alto Comisionado, y tienen un rol muy importante pues, en todo lo que sería el desarrollo de las actividades de este órgano. Vamos entonces a el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos está conformado por 47 Estados miembros de Naciones Unidas. Estos tienen una duración de su mandato o su puesto en el Consejo de Derechos Humanos tiene una duración de 3 años con posibilidad de una prórroga. Para esto, los estados tienen que presentar una serie de compromisos voluntarios en materia de derechos humanos que demuestren pues, que tienen un interés en cumplir con los mandatos de Naciones Unidas. Aquí ustedes se preguntarán, bueno, pero hay países que integran el Consejo de Derechos Humanos que no necesariamente cumplen con los requisitos de un país garantista de estos derechos. El propio ejemplo, Venezuela, miembro del Consejo de Derechos Humanos, o países como Cuba, Rusia, que recientemente fue pues, expulsado del Consejo por el conflicto de Ucrania, países como Nicaragua, son miembros del Consejo, China, entre otros. Bueno, aquí tenemos ciertas dificultades porque la Organización de Naciones Unidas está conformada por órganos políticos y por órganos de carácter técnico y un órgano de carácter judicial, que es la Corte Internacional. ¿Qué pasa? Normalmente o son los órganos, ahorita que lo menciono me faltó otro órgano que es el Consejo de Seguridad, que lo deben conocer, pero volviendo al punto es que la mayoría de los miembros de varios de estos órganos son electos por el principal órgano político de la organización, que es la Asamblea General, es decir, son los propios estados quienes deciden. Pero además, en el caso del Consejo de Derechos Humanos, tiene la particularidad que por mandato tiene que haber una distribución geográfica y tiene que haber una rotatividad de quienes asumen el puesto de representación en el Consejo. Eso da cabida a que países que no necesariamente cumplan con los requisitos de países garantistas de derechos humanos puedan ocupar un puesto en el Consejo. Sin embargo, analizando un poco en la realidad del caso venezolano, en la última elección, que fue en 2020, veíamos que Venezuela fue el estado menos votado por parte de los estados miembros de la Asamblea General para ocupar un puesto en el Consejo. Y además había la particularidad que no había otros candidatos. Costa Rica decidió presentar su postulación en un periodo muy cercano a la elección, lo que dificultaba pues, conseguir los votos que ya Venezuela había adelantado. Sin embargo, fue el país menos votado para ocupar un puesto en el Consejo. Entonces, ¿cuál es el mensaje allí? Que no podemos permitir que se instrumentalice un puesto allí, o sea, en un órgano como el Consejo de Derechos Humanos, y que debemos también conocer cuál es la dinámica del funcionamiento de estos órganos para entender por qué en algunos casos vemos países que no respetan derechos humanos tienen un puesto en el Consejo, que es algo que muchas veces nos preguntamos. Hay circunstancias que pues, llevan a que se ocupe. Actualmente Venezuela está postulando también su compromiso voluntario para una renovación de mandato. Sin embargo, en esta oportunidad hay otros países que corresponderían a América Latina para pues entonces tener como un poco más de competencia a la elección. Como les decía, esto lo elige la Asamblea General y allí toca entonces hacer también un trabajo de incidencia para que pues los países tengan un voto más consciente al momento de seleccionar a los miembros del Consejo
pero siempre estando pues, con los pies en la tierra de que hay otros factores que también pueden tener algún tipo de incidencia en que ocurran ciertas cosas que quizás no son favorables para el ahora bien, los 47 Estados miembros del Consejo tienen el mandato de velar por el desarrollo y la progresividad de los derechos humanos y el desarrollo sostenible en el mundo. Esto lo hacen a través de distintas acciones. El Consejo tiene periodos de sesiones anuales, 3 periodos ordinarios, pueden haber periodos extraordinarios, donde se debaten distintas situaciones, donde se promulgan resoluciones que dan mandatos para la protección de derechos humanos. Actualmente, en el caso de Venezuela, desde el año 2018, han sido constantes las resoluciones que el Consejo ha dado estableciendo mandatos para el monitoreo y el seguimiento de la situación de derechos humanos en Venezuela. En 2018 se dio el primer mandato a la oficina del alto comisionado para que realizase una visita a Venezuela y presentase un informe. Esto llevó a que efectivamente en marzo de 2019, justamente en el marco del apagón, se desarrollaron una visita exploratoria en el terreno con oficiales del alto comisionado, quienes determinaron que efectivamente era necesaria una visita al terreno de la figura del alta comisionada. En este momento era la señora Michelle Bachelet, que ya está por culminar su mandato, y llevó a que en junio de ese año efectivamente viniese la alta comisionada, pudiese hacer una visita al terreno, reunirse con distintos actores, tanto gubernamentales como de sociedad civil y víctimas, y publicase un informe que además se hizo para la redundancia público el 5 de julio de ese año, en el Día de la Independencia, donde se evidenciaban las graves violaciones de derechos humanos que ocurrían en el país. Eso llevó a que en ese mismo año, 2019, el Consejo emitiera 2 resoluciones adicionales sobre Venezuela. Una en función del ítem 2 del Consejo, que el Consejo de Derechos Humanos maneja su agenda en función de distintos tópicos. El ítem 2 está relacionado con temas de cooperación, de asistencia, y en el marco del ítem 2, Irán y otros países aliados a Venezuela promovieron una resolución relativa a la asistencia y la cooperación técnica de Venezuela. Y se promulgó una resolución en función del ítem 4, que es específicamente la situación de derechos humanos en el mundo, donde se le dio un mandato a la oficina de la alta comisionada y se creó lo que se conoce como la Fact-Finding Mission o Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, más largo el nombre en español, para hacer seguimiento a la situación de derechos humanos en el país y avanzar al establecimiento y la identificación de responsabilidades para la represión del pueblo. Estos mandatos fueron dados por un año y con el vencimiento de las resoluciones en septiembre de 2020 se renovaron estas resoluciones, la de ítem 2 con una vigencia de 1 año y la de ítem 4 con 2 años, es decir, vence en septiembre de este año. Se le otorgó, se le extendió el mandato de la oficina por 2 años tras la presentación de un primer informe de más de 100 páginas donde se evidenciaban todas las situaciones de tortura, ejecuciones judiciales, persecución y todos estos patrones de violaciones graves a los derechos humanos. Fue un informe además muy importante de cara a que en paralelo en el año 2018 ya la anterior fiscal, la señora Fatou Bensouda, había iniciado un examen preliminar de oficio sobre la situación de violación de derechos humanos en Venezuela, y este informe de la misión internacional contribuyó a pues nutrir y sigue contribuyendo el trabajo que hacen a nutrir ese proceso en el marco de la Corte Penal Internacional, entendiendo que la Corte Penal, de acuerdo al Instituto de Roma, no conoce de violaciones de derechos humanos o de graves violaciones de derechos humanos, conoce específicamente de crímenes
atroces, dígase genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y lesiones. Son crímenes muy específicos. Pero ese trabajo de cooperación que Naciones Unidas debe tener con la Corte, pues en el marco de esas investigaciones de la Fact-Finding Mission, contribuyó a pues que avanzase ese proceso de la Corte. En el caso de la Oficina del Alta Comisionada, los mandatos llevaron a que también se hayan emitido una serie de informes que el Consejo haya conocido en distintas oportunidades, actualizaciones morales de la situación en el país, y además, tras la firma de un acuerdo de entendimiento entre el Estado venezolano y la oficina, que se tuviese una presencia en el terreno de oficiales del Alto Comisionado para hacer seguimiento a la situación. Si bien este acuerdo de entendimiento se ha mantenido de cierta forma confidencial entre el Estado y Naciones Unidas, sí ha permitido que personal de la oficina esté en el terreno. No confundamos que haya personal con que hay una oficina de Naciones Unidas en el terreno, porque no es así. Simplemente hay una presencia de oficiales que se ha ido aumentando con los años. Al principio eran 3, luego pasaron a ser 6. Se supone que ahorita deberían ser 12, pero también hay demostrados en temas de visado y ciertas situaciones que se atravesó también la pandemia, etc. Pero pues la idea es que justamente en ese marco de la cooperación que tiene que tener el Estado haya mayores avances en ese sentido con el rol que tiene la oficina. El rol de la oficina en Venezuela y el mandato de la misión internacional son complementarios. ¿Y por qué son complementarios? Porque la misión internacional tiene mandato muy específico en relación a la situación que está documentando y a la cual está haciendo seguimiento. Además que tiene más dificultades porque el Estado no permite que venga al terreno, a pesar de los reiterados, las reiteradas peticiones que se han hecho. El mandato de la oficina, además del monitoreo, es también la asistencia técnica con el Estado para el fortalecimiento de las obligaciones de respetar, garantizar y proteger derechos humanos. Ahora bien, la oficina ha tenido un rol importante en esta materia, sin embargo, la misión internacional, con los 2 informes que ha publicado hasta el momento, el 2020, sobre los patrones de represión y las graves violaciones de derechos humanos, y en 2021, específicamente sobre el rol del sistema de justicia en la represión y en las violaciones, como les digo, ha sido fundamental para avanzar en los procesos de rendición de cuentas en Venezuela, y se espera que en septiembre de este año presente un tercer informe específicamente sobre la identificación y las cadenas de mando que tienen responsabilidad en las violaciones que han sido documentadas. Y mientras esto sucede, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, se encuentran o nos encontramos haciendo incidencia ante el Consejo para extender una vez más el mandato a ambos órganos. ¿Por qué? Porque si bien es el Estado quien tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y esto incluye la lucha contra la impunidad, sabemos que en Venezuela lo que impera es la impunidad frente a estas violaciones de derechos humanos, porque no hay institucionalidad, porque hay cierre del espacio cívico y democrático, porque no se investigan las violaciones, porque continúa la impunidad en relación a estos crímenes, no se investiga, sigue habiendo represión en mayor o menor medida. Entonces, allí la importancia de que estos mecanismos continúen operativos haciendo seguimiento a la situación de Venezuela. Pero adicional a estos 2 mecanismos que específicamente tienen un mandato sobre nuestro país, el Consejo tiene otros mecanismos que también están encargados de monitorear y hacer seguimiento a la situación de derechos humanos. Uno de los principales es el que se conoce como el Examen Periódico Universal, EPU, que consiste en la evaluación periódica, como su nombre lo indica, de la situación de derechos humanos en los países del mundo, es decir, se evalúan los 193 países,
en función del cumplimiento de los distintos tratados y normas internacionales en materia de protección de derechos humanos. Este proceso tiene una duración de cada 4 años y va por ciclos. Venezuela actualmente se encuentra en su tercer ciclo, es decir, ya ha sido evaluado en 2 oportunidades anteriores. La primera en 2011 y 2012 fue el periodo, y la segunda en el año 2016. Y este año fue la tercera evaluación, aunque el proceso es continuo, porque hay distintas fases para él. El examen sobre Venezuela fue en enero de este año. Y se espera que ahora, justamente el 30 de junio, se haga una sesión de adopción de las distintas recomendaciones. En este tercer ciclo ha sido el que más recomendaciones los estados han hecho sobre Venezuela, con más, creo que fueron, si no me equivoco, 328 recomendaciones hechas por 116 países. Que abarcan temas de justicia, libertad de expresión, derechos económicos, sociales y culturales, de todos los derechos civiles y políticos frente a esa situación de graves violaciones de derechos humanos. ¿Cómo funciona este proceso? El Estado debe presentar un primer informe sobre cómo ha sido su cumplimiento o no de sus obligaciones en materia de derechos humanos durante el periodo de evaluar. En paralelo, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos pueden presentar también informes temáticos, individuales o conjuntos, lo que se conocen como informes sombra, sobre esa información, que muchas veces responder a los planteamientos del Estado también es algo fundamental para contrastar cuál es la realidad de lo que está diciendo el Estado con lo que está pasando en el país. Luego, mecanismos internacionales pueden también presentar informes. Y la Oficina del Alto Comisionado, que como les digo siempre tiene un rol importante que jugar en los distintos procedimientos, hace una compilación. Esa información que las organizaciones presentan se reduce a un informe de no más de 10 páginas, resumiendo y aglomerando todas las preocupaciones de sociedad civil. Y además presenta otro informe donde recoge las distintas preocupaciones y recomendaciones que se le han hecho al Estado en el marco de los sistemas internacionales. Recoge recomendaciones del sistema interamericano, recomendaciones del sistema universal, de lo que han dicho presidentes especiales o los órganos de tratado. Luego de que se presentan estos informes, viene entonces la evaluación, como les digo, fue en enero. Allí los estados evalúan y hay lo que se conoce como una troika, que son 3 estados seleccionados al azar, no tiene orden específico, que serán quienes tienen que sistematizar todo lo que se recoja en el examen y presentar un informe que recoja las recomendaciones. A partir de allí, el Estado puede o debe adoptar estas recomendaciones y decir cómo va el cumplimiento de la ley. En el pasado, es decir, en el primer ciclo, los estados podían rechazar o aceptar recomendaciones. Sin embargo, esto fue modificado y hoy en día los estados no pueden rechazar ninguna recomendación. Si no la aceptan directamente, tienen el deber de lo que se conoce como anotarlo, es el término que utiliza Naciones Unidas, y están allí, que eventualmente el Estado les tiene que cumplir. Pero ya no se puede decir simplemente la rechazo, no voy a dar cumplimiento. Además, Venezuela, como quiere renovar su puesto en el Consejo de Derechos Humanos, tiene que aceptar más del 60% de las recomendaciones para poder decir que tiene una voluntad real de cumplir. Eso lo llevó a tener que aceptar en esta oportunidad la mayor cantidad de recomendaciones. Creo que aceptaron el 67%, si no me equivoco. Seguro se estarán preguntando, pero nos acabas de decir que la sesión de adopción es en junio, ¿cómo ya sabes que aceptaron? Bueno, porque ya ellos hicieron público el informe de adopción, salió de hecho la semana pasada, y simplemente en la sesión oral pues van a hacer su intervención, van a presentar sus alegatos, y en esta oportunidad, en la sesión,
también la sociedad civil, las organizaciones que estén con estatus de ECOSOC o que algún aliado con estatus de ECOSOC les dé el derecho a palabra, pueden tener una intervención breve sobre el proceso y sobre las preocupaciones que hay en materia de derechos humanos. Ese es el proceso de examen universal. Luego viene un seguimiento a las recomendaciones. Se puede presentar lo que se conoce como el examen de medio término, es decir, que en los 2 años se presente un adelanto de información. Esto no necesariamente lo hacen todos los estados, pero es parte del proceso. Y luego, en los 2 siguientes años, viene otro proceso de seguimiento. Evidentemente, la primera evaluación no hay que hacer seguimiento a las recomendaciones, pero ya a partir de los siguientes ciclos sí. Entonces, no solo debemos presentar información nueva, relevante en materia de violación de derechos humanos, sino evidenciar cómo las recomendaciones anteriores no han sido cumplidas o han sido cumplidas parcialmente. Ya ahí se iría bien. Este es uno de los principales mecanismos que tiene el Consejo de evaluación. ¿Cuál podríamos decir que es la debilidad? Que es de carácter político. Son estados evaluando estados. Son los 193 estados miembros tienen la posibilidad de evaluar a ese par que le toca en el peligro. Entonces allí pudiésemos ver ciertas debilidades con algunos estados que puedan ser más complacientes, más amigos del estado evaluador, porque al final ningún estado en el mundo está exento de violaciones de derechos humanos y también operan estrategias políticas, estrategias geoglobales, y depende también de los intereses de la política exterior de cada estado. Eso podríamos decir que es una debilidad, pero por eso la importancia de que la sociedad civil tenga ese rol en poder presentar información, que la oficina del alto comisionado tenga también cumplimiento de su mandato en recoger esa información, porque ha pasado también en este ciclo, no tanto, pero vamos a hablar del ciclo anterior, donde se presentaron más de 300 informes de sociedad civil. Eso que les dije que luego se reduce en un informe de 10 páginas. Fueron más de 300 informes, porque Venezuela consiguió un montón de organizaciones de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, o lo que nosotros llamamos OMG, organizaciones muy gubernamentales, que presentaron información evidentemente a favor del Estado. Y eso dificulta el trabajo de las otras organizaciones, que no son tantas, 100 y pico, de derechos humanos, de sociedad civil en general, podrían haber más de 500, pero no todo el mundo participa en el proceso. No todo el mundo tiene la experticia de la incidencia internacional. En todo caso, si tienes 300 informes de organizaciones muy gubernamentales versus 100 de organizaciones no gubernamentales, a veces es difícil presentar la información. Por eso, hay también en paralelo lo que se conoce como la precesión. Hay una organización internacional que se llama UPR Info, especializada en el tema del examen universal, que organiza también sesiones de incidencia por los estados para poder visibilizar más allá del informe de régimen. En el caso venezolano, debemos decir que desde 2016 ha habido también una buena estrategia de trabajo en red de coordinación y se prepararon lo que se llamaron las hojas informativas, que se recogía de forma resumida la información más relevante para presentar a los estados y hacer incidencia con cancillerías, con las representaciones diplomáticas, porque al final es una información que se puede trasladar para que la representación en Ginebra, al momento de hacer el examen, pueda pues, presentar las recomendaciones más pertinentes. Como les digo, el caso de Venezuela este año fue muy importante por la cantidad de recomendaciones que se presentaron, abarcando la mayor cantidad de temas posibles, incluso estados que en el pasado habían sido bastante cercanos aliados a Venezuela hicieron recomendaciones importantes. Incluso actualmente Argentina o el propio México hicieron recomendaciones en relación al cierre del espacio cívico democrático que quizás hace unos años atrás no lo hubiésemos pensado por quienes ocupan los cargos del PP. Pero sí funciona un poco ese mecanismo. Adicionalmente, el Consejo tiene lo que se conoce como los procedimientos especiales. Actualmente hay más de 40 procedimientos especiales, creo que son
44 mandatos temáticos y 11 mandatos por país. ¿En qué consisten los procedimientos especiales del Consejo? Son expertos independientes, aquí vemos la diferencia de los órganos o mecanismos de carácter político, porque estos son expertos independientes, que si bien son electos por la Asamblea General, sí tienen un mandato independiente, no están afiliados o asociados a ningún gobierno específico, trabajan en función de su experticia con el apoyo de la Secretaría y de la Oficina del Alto Comisionado. Hay mandatos de distintos tipos: libertad de expresión, defensores, agua, personas LGBT, pueblos indígenas, tanto en materia de derechos económicos, sociales y culturales como en materia de derechos civiles y políticos. Y hay mandatos específicos por países. Esto dado porque el Consejo identifica la necesidad de tener un experto independiente que haga seguimiento a un país debido a la situación específica o la gravedad de las violaciones de derechos humanos que allí ocurren. Los procedimientos pueden ser individuales o a través de grupos. Existe, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, el grupo de trabajo sobre desaparición forzada, el grupo de trabajo sobre discriminación racial, que están conformados entre 5 y 7 miembros, o entre 3, sí, hay algunos que tienen 3 miembros, que hacen también seguimiento a esas situaciones específicas. Pero, están conformados por expertos independientes. Y estos se abocan principalmente al conocimiento de situaciones relativas a su mandato. No van a conocer de toda la situación de derechos humanos. ¿Qué pueden hacer estos procedimientos especiales? Bueno, algunos pueden conocer de comunicaciones individuales, es decir, de casos específicos, tomando en cuenta que no son un órgano jurisdiccional, por lo tanto no van a emitir una sentencia, van a emitir recomendaciones en función de casos, pero algunos de ellos pues sí tienen un rol relevante en visibilizar comunicaciones al Estado en relación a esas violaciones. Pueden, dentro de su mandato, pueden emitir informes temáticos, es decir, sobre situaciones específicas que quieran desarrollar, o sobre algún país si realizan una visita al terreno. Pueden realizar 2 tipos o 3 tipos de visitas de carácter técnico, que están orientadas a fortalecer al Estado y a la sociedad civil en relación a las materias de cada uno de los mandatos. En función de las visitas técnicas, ellos no pueden emitir informes sobre la situación del país porque tienen pues, un rol específico. Existen las visitas de carácter académico, donde los procedimientos especiales pueden ser invitados para dar información relativa, para contribuir a la formación, etc. Y para ellos no necesitan la anuencia del Estado, aunque pues, a veces se requiere un visado, sí, pero no es que tienen que pedir permiso al Estado para realizar una visita académica. Y las visitas al país, que sí son, pues, digamos, las más esenciales en términos de posibilidad de presentar información, porque allí sí se necesita la anuencia del Estado para poder ingresar al terreno y pueden, en función de la visita al terreno, presentar un informe de conclusiones sobre las observaciones y hallazgos, mientras que la visita académica no pueden presentar esa información. Aunque la tengan y puedan hacer alguna acción, no pueden presentar un informe de manera oficial porque la visita no fue de carácter oficial, ¿no? de carácter académico. Podemos decir que en Venezuela las visitas, la última visita de un procedimiento especial fue el año pasado, que vino la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales. La anterior a esa fue en 2017, que vino el relator en su momento de un orden equitativo y democrático. Nosotros no, al menos en lo particular, yo no cuento cómo está una visita oficial, porque he sido una persona aliada al gobierno venezolano. De hecho, luego de terminar su mandato, participa abiertamente en actividades del Estado venezolano en Ginebra, actividades de formación, etc. Y siempre con una postura de defender al Estado venezolano.
Antes de eso, la última había sido en 1996. No sé, probablemente muchos de ustedes ni siquiera habían nacido o estaban muy pequeños. Y fue del relator contra la tortura. Una visita muy importante en términos de visita a las cárceles, etc. Luego, bueno, vinieron estas dos. En principio, por el mandato que tiene Venezuela de cooperación técnica, de las resoluciones que hablamos hace rato, debieron haber ocurrido al menos 6 visitas de procedimientos especiales en estos años. Solo ha habido una desde que se emitieron las resoluciones en 2018, que fue la de la relatora especial sobre un orden equitativo de medidas coercitivas unilaterales, que evidentemente sacó un informe bastante favorable al Estado venezolano por todo el tema de la sanción. Sin embargo, hay reiterados pedidos y solicitudes de otros procedimientos especiales como pueblos indígenas, independencia judicial, tortura, libertad de expresión, defensores, alimentación, desarrollo, reiteradas solicitudes para ingresar a Venezuela. Ninguna se ha concretado. Siempre hay trabas. El relator para el desarrollo se supone que iba a venir en 2020. Vino la pandemia, luego no concretaron la visita, y bueno, esa es la situación actual. Los procedimientos especiales tienen un mandato dado por 3 años, con posibilidad de renovar por otros 3 años. En el caso de Venezuela, hemos tenido experiencias muy positivas con las relatorías, quienes además pueden emitir comunicaciones o alertas conjuntas. Es decir, no es que solo el relator de la libertad de expresión se va a pronunciar sobre temas de libertad de expresión. Pueden haber pronunciamientos conjuntos por más de un relator. De hecho, la última comunicación que hubo a Venezuela fue, al menos que se haya hecho pública, porque este proceso tiene una parte confidencial y tiene una parte pública. La última que se hizo pública fue de noviembre de 2021, donde 5 procedimientos especiales que incluían libertad de expresión, libertad de asociación, defensores y lucha contra el terrorismo en el marco de la protección de derechos humanos, y se me fue la otra, emitieron una resolución en términos de regulación restrictiva que Venezuela está imponiendo a la sociedad civil. Y así pueden haber pronunciamientos conjuntos. Hemos visto pronunciamientos donde además procedimientos especiales sobre temas de derechos económicos y culturales se han pronunciado, salud, alimentación, derechos de personas LGBT, y es otra actividad que pueden hacer. Además, desde hace unos años, la Comisión Interamericana, si bien no es un tema que me toca, pero tiene que ver con Naciones Unidas, estableció también dentro de su plan estratégico el fortalecer la cooperación y el trabajo conjunto con Naciones Unidas. Y eso ha llevado a que también hayan pronunciamientos conjuntos entre estos procedimientos del Consejo de Derechos Humanos con las relatorías especiales del sistema interamericano, que si bien son menos, no dejan de ser igualmente importantes. En eso tenemos entonces los procedimientos especiales de Naciones Unidas con lo que pueden hacer. Por otra parte, tenemos otros órganos que no están directamente vinculados al Consejo de Derechos Humanos, sino que, porque el Consejo de Derechos Humanos deriva de la Carta de Naciones Unidas, mientras que estos otros procedimientos que se conocen como órganos de tratado derivan de los principales instrumentos de Naciones Unidas, es decir, los principales tratados en materia de derechos humanos: Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra Formas de Discriminación de la Mujer, Convención de los Derechos del Niño, entre otros. Cada uno de estos tratados establece un órgano, salvo la Convención contra la Tortura, que tiene el Comité contra la Tortura, pero tiene también el subcomité en función de uno de los protocolos facultativos que tiene un mandato muy específico en temas penitenciarios. Pero los otros órganos de tratados, esos mandatos específicos, tienen los comités de Naciones Unidas, que tienen un carácter de órgano cuasi jurisdiccional. ¿Por qué hablamos de cuasi jurisdiccional? Porque no son propiamente un tribunal, ni están conformados por jueces o por abogados necesariamente,
sino por expertos independientes con un conocimiento técnico en las materias a las cuales están trabajando, pero los comités tienen la posibilidad de conocer de casos y emitir dictámenes. Incluso algunos de los comités tienen la posibilidad de emitir medidas cautelares. Entonces, si han visto o conocen lo que son las medidas cautelares, en todo caso son medidas para velar por la protección de las víctimas que estén siendo objeto de ese caso, frente a posibles riesgos a su vida, a su integridad. Entonces, el Comité de Derechos Humanos, que está asociado al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es quien más, y el Comité contra la Tortura, quienes más avances han tenido en temas de la protección o la tutela cautelar. No todos los órganos han avanzado en eso, pero es importante. ¿Qué pueden hacer los órganos de tratado? Al igual que los procedimientos especiales, pueden hacer muchas cosas. Cada órgano también, antes de avanzar hacia qué pueden hacer, tiene una cantidad de miembros. No todos tienen la misma cantidad y no todos tienen no todos en los protocolos o en el pacto establecen las mismas dinámicas de trabajo. Algunos están más especificados, otros no necesariamente, pero están integrados por distintos miembros, también tratando de tener una distribución geográfica. Ellos tienen también un mandato específico, algunos de relatoría de país, es decir, cuando se hacen las evaluaciones, hay una persona del comité que se encarga específicamente de uno u otro país. Entonces, ¿qué pueden hacer? Lo primero es la evaluación periódica, similar a lo que hablábamos del EPE, pero esto va a ser circunscrita únicamente al pacto en cuestión. Y cómo los estados han dado cumplimiento a las obligaciones de ese pacto o convención. Antes era igual cada 4 o 5 años, pero esto ya ha cambiado también. Ahora, por lo menos en el caso del Comité de Derechos Humanos, quieren establecer un periodo más extenso de 8 años, un poco porque están también muy retrasados con los procesos. Venezuela ya ha sido evaluada en varias oportunidades. En 2014 y 2015 fue la última vez que fue evaluada por el comité. Esto también va a depender mucho de cuando el Estado se ponga al día y presente la información a los órganos, responda a los, no sé, como a la lista de cuestiones, que son las preguntas, las consultas que el comité hace en función a la protección de derechos humanos. Y actualmente estamos en evaluación de la CEDAW, que es la Convención sobre Discriminación de las Formas de Discriminación de la Mujer, y estamos empezando el ciclo de evaluación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cómo funciona esto? Igualmente, el comité emite una lista de cuestiones, que es lo que le decía, preguntas que se le hace al Estado sobre el cumplimiento de las obligaciones. El Estado debe responder a esta lista de cuestiones, debe presentar informes. Las organizaciones pueden jugar un papel también y presentar comentarios a la lista de cuestiones, también sugiriendo algunas preguntas que consideren pertinentes se deban hacer al Estado. Luego viene una segunda fase de la presentación de los informes. La sociedad civil puede presentar también informes sombra, bien sea sobre la totalidad de los derechos del pacto, sobre temas específicos, puede hacerlo de forma individual o de forma conjunta, dependiendo también de la estrategia. Y luego viene la sesión del examen, que es en Ginebra, donde se presentan las observaciones ante los miembros del comité, que pueden hacer preguntas de los informes o de la información oral que se presente. La sociedad civil puede tener una participación en lo que se llama las audiencias oficiales o las no oficiales. La oficial pues es en el seno del examen, pero pueden haber paralelas no oficiales directamente de sociedad civil con el Estado y son de carácter privado, mientras que las otras incluso pueden ser las entidades propias, lo que sea. Luego, unos meses después, el comité emite su dictamen. Es un dictamen porque no es una sentencia, porque no es un órgano jurisdiccional. Entonces, en su dictamen establece una serie de recomendaciones y observaciones que el Estado debe cumplir.
Luego esto se evalúa. El Estado debe o puede presentar también un informe sobre esas recomendaciones que fueron hechas, una respuesta, y el comité evalúa. Algunos tienen incluso un rango A, B, C, D, y dependiendo de eso, pues ahí algunas consecuencias. Lamentablemente, y es la pregunta que siempre nos hacemos, bueno, pero ¿cómo obligamos al Estado a que cumpla? No hay ninguna medida coercitiva para que el Estado cumpla. Y tenemos que partir del principio de buena fe, de pacta sunt servanda, y decimos, bueno, pero entonces allí se complica. Ciertamente, el único órgano que pudiese tener un carácter coercitivo es el Consejo de Seguridad, que es un órgano político, y tiene también sus limitaciones. ¿Por qué? Porque los 5 miembros permanentes tienen derecho a veto. Entonces allí países como Rusia o China siempre pueden poner ciertas trabas. En todo caso, las evaluaciones de los comités también sirven para evidenciar cuál es la realidad del cumplimiento de los estados en esas materias y hacer llamados de atención. Incluso hay otro proceso en el seno de Naciones Unidas que antes se llamaba el GANRI, ahorita le cambiaron el nombre, que es una instancia que evalúa a todo lo que sería las defensorías del pueblo o la ombudsman del mundo, y dependiendo del cumplimiento con lo que se conoce como los principios de París, que son los principios que deberían regir el funcionamiento de estos entes nacionales, puede degradarlos de categoría. En el caso venezolano, no recuerdo si fue 2017 o 2016, la Defensoría del Pueblo fue degradada a categoría B, lo que significó que la Defensoría perdiese el derecho a voto, no el derecho a voto, pero sí el derecho a voz en el seno de el trabajo de Naciones Unidas. Puede ser degradada también a categoría C y el C permite. Entonces, en cierto modo, estos mecanismos sí contribuyen a velar por la rendición de cuentas en los estados. Además de los exámenes y la emisión de estas recomendaciones, estos informes de recomendaciones, como les decía, algunos comités pueden conocer de casos o peticiones individuales, también emitiendo dictámenes para la resolución de casos. Aquí se aplica temas relacionados a la independencia, que imagino que ya eso sí lo deben haber visto, no en derechos humanos, pero quizá en otras materias de la carrera, aplican igual los criterios de la independencia. Es decir, si el caso está siendo conocido por otra instancia internacional, el comité no podrá conocer del caso. Si nosotros no podemos presentar, imaginemos un caso de detención arbitraria. Entonces yo no podría presentar el caso de detención arbitraria en una petición ante el sistema interamericano y a su vez ante el Comité de Derechos Humanos, y si además hubo tortura, ante el Comité contra la Tortura, porque hay igualdad de sujeto, igualdad de objeto, entonces no podemos repetir la causa. Entonces, esto, además vinculándolo al trabajo que están haciendo, cuando decidan a qué órgano o cuál es la instancia en la que van a presentar su caso, van a hacer su trabajo, tengan en cuenta esto, que no es un caso, o sea, vean bien a cuál se adecua mejor. Porque, por ejemplo, si es un caso de detención arbitraria, pero que donde hubo tortura y quizás el hecho donde tenemos mayor documentación es la tortura, quizás vale más la pena presentarlo al Comité contra la Tortura que al Comité de Derechos Humanos, que si bien el Comité de Derechos Humanos puede conocer de casos de tortura, porque está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la prohibición de tortura, quizás vale más la pena presentarlo al Comité contra la Tortura por el tipo de documentación que tengamos. Entonces son cosas que hay que ver. Si es un caso de temas de discriminación contra la mujer o violencia sexual y lo queremos presentar al Comité de Derechos Humanos, quizás pensar si vale más la pena presentarlo al SEDA, por ejemplo. Esas son cosas que tienen que ver para evitar este tema de la limitación. Como les digo, estos órganos entonces van a emitir dictámenes al conocer el caso, porque no son un órgano jurisdiccional. A diferencia del sistema interamericano, los casos en Naciones Unidas son en su mayoría por escrito y no hay, o sea, pueden haber casos que se pueda convocar a una audiencia oral, pero en su mayoría
son de carácter escrito. Se presenta información, se presenta la denuncia, el comité revisa la admisibilidad. Si hay admisibilidad, remite el caso al Estado, el Estado debe responder y allí pues, es un procedimiento más que todo escrito. Normalmente el promedio en resolución de un caso en un comité puede ser entre 5 y 8 años, parece mucho, pero el promedio en el sistema interamericano es entre 8 y hasta 16 años. Entonces, bueno, un poquito más rápido el sistema universal. Pero repito, son dictámenes, no va a ser una decisión judicial. Algunos comités pueden también conocer de quejas interestatales, es decir, que otro estado presente una queja por falta de cumplimiento de las obligaciones del pacto por parte de otro estado. El caso de el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, uno de los que conocer este tipo de quejas. Y en algunos casos pueden también hacer los expertos visitas a los terrenos, pero no es tan común. Y bueno, esto es lo que pueden hacer estos pactos. Como digo, Venezuela está ahorita en el proceso de un nuevo ciclo de evaluación a los distintos comités, y la sociedad civil tiene un rol que jugar en todo lo que sea por sombra. En el caso de los casos o de las peticiones individuales, al igual que en otros procesos, se pueden presentar, por ejemplo, amicus curiae, cuando hay un caso específico para el mejor proceder del comité. Y bueno, eso sería, como digo, por lo menos en virtud del tratado. Tenemos, por último, y no menos importante, ya lo que habíamos mencionado, la oficina del alto comisionado sería el principal ente de Naciones Unidas encargado de velar por la protección de los derechos humanos. El alto comisionado pues, provee también la mayor parte del staff y apoyo a todos los órganos de Naciones Unidas, incluyendo la Secretaría General. La representación del alto comisionado la elige el secretario general, también con una aprobación de la Asamblea General, y tiene un mandato de 4 años. Debe ser también quien ocupe el cargo tener en cuenta los principios de distribución geográfica, de representatividad geográfica. Y pueden tener la posibilidad de renovar por un periodo de 4 años adicionales. Actualmente, la señora Bachelet está por culminar su mandato. Ya en el inicio del consejo de este año dijo que sería su último consejo porque termina el mandato en agosto y no tiene intención de renovar, por lo que entonces debe estar el proceso de la selección de la nueva persona. A diferencia de otros procesos de selección de Naciones Unidas, este suele ser bastante interno o confidencial. Es difícil saber quiénes son los candidatos, etcétera. Pero bueno, pronto deberíamos tener una respuesta porque ya para septiembre deberíamos tener una nueva persona que ocupe ese cargo. Pero además del papel del representante o la representante en sí, todo el personal del alto comisionado, que tiene base principalmente en Ginebra, apoya a los procedimientos especiales, al Consejo, y tienen un staff muy grande para el desarrollo del trabajo de Naciones Unidas. Luego la oficina puede abrir oficinas en terreno. Esto es un procedimiento, también se requiere que el Estado pruebe. Como les digo, en Venezuela no hay una oficina formalmente, lo que hay es una presencia de Naciones Unidas en el terreno. Otros países como Colombia o Centroamérica, países de Centroamérica sí tienen oficinas del alto comisionado. Y lo mismo, tienen ese deber de promover los derechos humanos, de contribuir a la asistencia técnica, de monitorear y un deber de protección. ¿Sí? No solo la asistencia, sino también de protección a personas víctimas y a los derechos humanos en general.
Existen, pues en paralelo también otras instancias, por ejemplo, la Secretaría General hace algunos años creó lo que se conoce como el Mecanismo de Represalias de Naciones Unidas, que tiene una secretaria, es actual, una secretaria adjunta a la Secretaría General, que pues se encarga principalmente de hacer seguimiento a cualquier acto de intimidación o represalia que puedan sufrir víctimas, sociedad civil o cualquier actor que interactúe con los órganos, cualquier órgano de Naciones Unidas. Este órgano presenta un reporte al secretario general y a la Asamblea General anualmente y al Consejo de Derechos Humanos. De hecho, ahorita en la sesión de está en curso, se va a presentar el informe que cubre el periodo abril 2021, marzo 2022, y en los últimos años han habido casos sobre Venezuela justamente por represalias que han sufrido organizaciones por realizar acciones de cooperación con Naciones Unidas, sea interactuar, presentar casos, acudir a reuniones o incluso desarrollar programas en el marco de la respuesta humanitaria acá en Venezuela. Eso en líneas generales es Naciones Unidas. Como ven, hay distintas cosas que podemos hacer. Yo me especifiqué en los temas de derechos humanos, ahora en lo que puede ser la Asamblea General, o el ECOSOC, etcétera. Hay muchas otras cosas, pero como estamos en derechos humanos, específicamente hablamos de estos temas. Y como les decía, mi idea era vincularlo a ejemplos específicos de la situación de nuestro país, procedimientos especiales que han emitido distintas resoluciones, también el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias sobre casos de Venezuela, por ejemplo el caso López ha sido conocido, el caso de Roberto Picón, no sé si lo conocen también, el comité, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, también ha conocido el caso de Venezuela, y así vemos que si bien el sistema más cercano a nosotros es el interamericano, la denuncia de la convención en el año 2012 y su entrada en vigencia en 2013 también nos llevó a tener mayor interacción con Naciones Unidas. Y lo que les decía, si bien la sede principal o la secretaría está en Nueva York y los órganos de derechos humanos están en Ginebra, algunos otros en África, lo cierto es que Naciones Unidas está a la distancia de un clic, también porque muchos de los procesos son escritos y lo que tenemos que tener el acceso a estos procesos, conocerlos, saber qué es lo que podemos hacer, cuáles son las limitaciones. Y efectivamente también pudiésemos hacer incidencia de forma presencial, que en los últimos años Venezuela ha aumentado la presencia en actividades de Naciones Unidas, pero no quiere decir que si no podemos ir a Ginebra o si no podemos ir a Nueva York, no podamos presentar un caso, no podamos enviar información. Lo importante es saber, tener una buena documentación, saber qué es el objetivo y tener un manejo de nuestras expectativas frente al alcance y limitaciones que cada uno de estos órganos puede hacer. Les digo que en los últimos años ha habido mucho trabajo sobre Venezuela, el examen periódico universal, los exámenes ante el comité, el mandato a la oficina relacionada, la misión internacional, nos ha llevado también a fortalecer en Venezuela el trabajo de documentación, de denuncia, de cuál es la información que presentamos, de hacerlo de forma responsable, sistemática, porque además tenemos también un compromiso con las víctimas de que ese manejo de las expectativas frente a la resolución de casos. Y eso es lo que ha llevado también a que otros procedimientos también hagan seguimiento a Venezuela. Incluso la Organización Internacional del Trabajo, que sí es un órgano de Naciones Unidas, no de los principales, pero es un órgano de Naciones Unidas, también tiene lo que se conoce como la comisión de encuesta, que sería como el máximo formato de evaluación de este órgano, específicamente en temas laborales y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre Venezuela. Recientemente este año hizo una visita al terreno por temas de conflictos colectivos, de situación sindical, etc. Entonces, la conclusión es que Naciones Unidas
tiene muchos espacios en los cuales podemos incidir, muchos espacios en los cuales podemos presentar de búsqueda de justicia y reparación, pero lo importante es que lo conozcamos, que sepamos el alcance y que seamos muy rigurosos en nuestras obligaciones y entendamos que estos órganos evalúan la responsabilidad de los estados, nunca la responsabilidad individual. El único órgano que determina responsabilidad individual es la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el mandato dado a la Misión Internacional de Determinación de Hechos sí puede contribuir a la identificación de los responsables, más no establecer responsabilidades porque además no es un tribunal. Otra cosa que me faltó, la Misión Internacional es un órgano importante, sin embargo, hay uno que estaría más arriba, es decir, porque el nivel de tecnicismo es incluso un rango superior, que sería la Comisión de Investigación. Han habido muy pocas, puede crear comisiones de investigación el Consejo de Seguridad o la Asamblea General o el Consejo de Derechos Humanos por mandato. De hecho, en el caso de Venezuela, inicialmente se estaba abogando por la creación de una comisión de investigación. Sin embargo, lo que se logró fue la misión de investigación, que no deja de ser importante, pero pudiese haber un órgano con mayor nivel. Y bueno, eso sería como el panorama general de Naciones Unidas. Podríamos tener una clase por cada proceso, por cada órgano y estar hablando un montón de tiempo, pero en líneas generales eso es. Y yo creo que estar aquí por si tienen preguntas, porque quedan como 15 minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mariana. Ya vieron que está sumamente justificado de que sea ella quien nos haya hablado de todos los temas el día de hoy. Yo en primer término quiero darles la palabra a ustedes, porque pueden tener preguntas en relación con los trabajos que están realizando. A ver, tenemos poco tiempo, así es que anímense. Veo manos levantadas. Adelante, vamos con el orden en que las estoy identificando. Yo solo tengo una pregunta. Y llega en última instancia una investigación o un estudio de violaciones, en el caso de violaciones de derechos humanos en algunos casos de países, llega a la corte que tenga que llegar, como se haya determinado quiénes son los responsables. Cuando se emite una sentencia en esas cortes, ¿cuál es el poder que pueda tener esa sentencia ante esas personas que están identificadas como responsables? Sí, en el caso del sistema universal, pues con el fin de la presentación es muy difícil que haya un elemento coercitivo, tendría que haber una intervención del Consejo de Seguridad. Igual en el caso de Naciones Unidas, pues la única cosa que tenemos es la Corte Internacional de Justicia, pero en el caso de la Corte Penal, que si bien no es un órgano de Naciones Unidas, allí si pudiese haber una posibilidad mayor de incentivar el cumplimiento de esas sentencias, pero es muy difícil porque al final el derecho internacional vela por esos principios de buena fe, de pacto social banda, que el Estado cumpla, y el Consejo de Seguridad, que puede ser ese órgano que genere mayor obligatoriedad, es complejo por eso mismo. Siendo un órgano político, los intereses de ciertos países dificultan a veces el cumplimiento. Incluso si vemos otras cortes de derechos humanos, como la Corte Interamericana o el mismo Tribunal Europeo, ninguno tiene un mecanismo fuerte de generar el cumplimiento de esas sentencias. Tienen mecanismos para el seguimiento al cumplimiento de esas sentencias, pero no pueden obligar esos órganos per se a el cumplimiento. Es decir, no es que el Tribunal Europeo va a llamar al Banco Azul y decir intervenga el país porque eso no va a pasar, no puede pasar. Y allí quizás sí es una de las debilidades que tienen los sistemas de pues velar por ese cumplimiento. Lo que sí es importante es que en el caso de derechos humanos, como la responsabilidad del Estado, no del individuo per se, esto no se agota. Es decir, todo el que ocupe la representación del Estado tiene el deber de dar cumplimiento de todas esas sentencias que vengan del pasado. Es decir,
Si bien las primeras sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso de Venezuela, fueron un caso como el amparo o el caso del Caracazo, que hoy en día ninguna de esas sentencias tiene cumplimiento completo, la responsabilidad de ser del Estado no es que se quedó en el presidente que estaba a cargo cuando ocurrieron los hechos. O sea, hoy en día sigue esa responsabilidad de tiene que haber cumplimiento. Diferencias entre el sistema interamericano y el sistema europeo en el seguimiento de sentencias, por ejemplo, es que muchas veces en el sistema europeo son algunos estados del mismo sistema europeo los que hacen el seguimiento, mientras que en el sistema interamericano es la propia Corte. Incluso tiene audiencias y periodos de sesiones donde hace seguimiento específico al cumplimiento de sentencias. De hecho, hace un par de años, cuando se pretendió dar el indulto a Fujimori, justo hubo una audiencia de seguimiento al cumplimiento de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y se determinó que dar un indulto a Fujimori sería una forma de incumplir con las sentencias de la Corte. Pero lamentablemente no hay un mecanismo que lleve al cumplimiento coercitivo de las recomendaciones. Gracias. ¿Había otras manos levantadas, Pedro? Una pregunta. Todos los informes, ¿cuáles preguntas todos los informes sobre Venezuela tienen alguna incidencia o puede funcionar como pruebas en la Corte Penal Internacional? Sí, en principio sí. Lo que hay que recordar es que el nivel probatorio de la Corte suele ser mucho más alto de los informes que pueda presentar Naciones Unidas o el sistema interamericano, salvo la Corte, porque tenemos el nivel de más allá de toda duda razonable y el nombre, más allá de toda duda razonable y duda razonable. Entonces, son dos niveles de prueba distintos. Sin embargo, no deja de ser cierto que todos estos informes que se han presentado sí han contribuido a que el proceso en la Corte Penal haya avanzado mucho más rápido, especialmente los informes de la misión internacional que sí tienen un nivel más alto de documentación y probatorio que otros informes. Entonces, allí es un proceso que requiere, primero, que la sociedad civil tenga un nivel de rigurosidad al momento de presentar la información y que ese órgano pues sistematice esa información de la forma adecuada para presentar a la Corte Penal Internacional. No, como les digo, no hay una obligatoriedad de interacción, simplemente sí se establece que tiene que haber esa cooperación y efectivamente, y así lo cree la sociedad civil en general, las reformas de la misión internacional sobre todo han sido esenciales para el avance en la CPI. ¿Por qué? Porque si bien las organizaciones de derechos humanos desde hace varios años, incluso antes de el informe de los estados, tras estas audiencias que hizo Almagro, que tuvieron ciertas debilidades, además por la forma en que se expusieron ciertos argumentos, etcétera, las organizaciones no tenían o no teníamos experiencia realmente en derecho penal internacional. Una cosa es derecho internacional de los derechos humanos, otra cosa es el derecho penal internacional, y no teníamos ese nivel de rigurosidad que requiere el derecho penal internacional. Entonces, eso también dificultaba. Ahora, con la llegada de la misión internacional, del informe del grupo de expertos de la OEA, también se contribuyó a ese avance, por eso la fiscal Fatou Bensouda abre de oficio el examen preliminar y luego con el cambio del fiscal, el actual Karim Khan, decide avanzar en el inicio de una investigación. Y parte de lo que estamos diciendo de las organizaciones de sociedad civil, de la importancia de renovar el mandato de la misión internacional, es justamente cómo la información que ellos transmiten a la Corte Penal sirven para nutrir ese proceso. Entonces, ha sido fundamental. Más el de la misión, pero los otros también contribuyen a ese proceso. Hagamos algo, quedan varias preguntas. Vamos a reunirlas todas, que Mariana las escuche todas para que con brevedad pues, pueda contestarles.
Por acá. Bueno, mi pregunta es referente a lo que usted estaba hablando de que existen organismos que crean informes acerca de las situaciones que está pasando en Venezuela en varios aspectos de la sociedad, y mi pregunta va más orientada hacia lo que es la población de personas con discapacidad. O sea, cómo estos organismos defienden los derechos de las personas con discapacidad y cómo van los estudios en cuanto a la actualización de las personas con discapacidad que están sufriendo abusos, violaciones, en cuanto a la interseccionalidad. Por acá teníamos otra. Sí, yo quería preguntar algo, por lo menos, ¿hasta qué punto es pertinente acudir a la comisión de la ONU y no ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y otra cosa, si se puede acudir simultáneamente, y como te había comentado, se tarda más el interamericano, eso podría llegar en la parte probatoria en caso de llegar a la Corte Interamericana. ¿Alguien más? Por ahí había, no sé si todavía. No, ya. Bueno, por ahora pareciera que son. Ok, sí, existen mecanismos específicos para velar por los derechos de las personas con discapacidad. Está un comité con la Convención sobre los Derechos de las Personas de Discapacidad y un comité específico sobre esa materia. De hecho, recientemente, en 2020 fue la última evaluación, se detuvo por la pandemia, y el año pasado fue el examen sobre Venezuela, donde la organización Consorben, que trata específicamente temas de personas con discapacidad, presentó información para la evaluación, y hay procedimientos para hacer seguimiento a esos derechos, y Naciones Unidas pues sí está velando porque se tenga una perspectiva de protección de derechos con ese enfoque interseccional con las distintas situaciones de vulnerabilidad que pueden tener las personas en relación a sus derechos en todas las instancias del organismo, pero además tiene este órgano específico para velar por los derechos de las personas con discapacidad en función de la convención que establece los derechos de estas personas. Sobre a qué órgano acudir y a cuál. Si me preguntan, si lo decimos en mi carácter de defensora, puedo decir una cosa; si me preguntan en mi carácter de académica, puedo decirles otra, pero yo soy más de la realidad práctica que lo que nos pueda decir un libro o lo que nos puedan decir un tratado. Actualmente yo recomendaría ir más al sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque con el tema de la denuncia de la convención y el conflicto político que hay entre el reconocimiento a Venezuela Maduro o a la Venezuela Guaidó, el sistema interamericano tiene unas posiciones diversas. En principio, con la denuncia de la convención, ningún caso cuyos hechos hayan ocurrido posterior al 2013, en principio debería poder ser conocido por la Corte. Pero además, a partir de 2017, con la salida de la OEA, que realmente allí sí podemos hablar de principios del derecho internacional y cumplimiento de obligaciones, podríamos decir que Venezuela no puede salirse de la OEA porque además no ha cumplido con sus obligaciones en el sistema interamericano. Por lo tanto, para denunciar la carta, tienes que haber cumplido con todos los compromisos, además de cuotas económicas. Venezuela no ha hecho ninguna de las dos. Entonces, realmente no podemos hablar de que es válida la denuncia. Sin embargo, en la práctica, Venezuela no acude al sistema, no responde. Por otra parte, tiene el control fáctico de los poderes. Por lo tanto, cuando a partir de 2019, cuando la Asamblea Nacional asume la representación y designan además al señor Gustavo Tarre para que sea representante ante la OEA, lo cierto es que ellos, o sea, la Asamblea Nacional, y la OEA lo llamó así, el representante de la Asamblea Nacional ante el sistema interamericano, se sentaban en las audiencias de la comisión, pero la realidad práctica es que no tenían una capacidad de cumplir con esa recomendación. Sin embargo, la comisión ha avanzado. De hecho, recientemente se ha enviado se ha elevado un caso a la Corte, entendiendo que nosotros no denunciamos a la Corte, o sea, nosotros no presentamos una denuncia a la Corte Interamericana. Igual esto lo verán por más detalle con el profesor Luperti la semana que viene, pero nosotros, los individuos, las organizaciones de víctimas, no presentamos casos ante la Corte. Nosotros presentamos peticiones ante la comisión. Esto lleva todo un proceso y la comisión, en función de los artículos del reglamento,
si el Estado de luego de, o sea, no se llega a acuerdo amistoso, solución amistosa, no se cumplen las recomendaciones, no responden al informe conclusivo que emite la comisión luego de 4 meses puede elevar este caso a la Corte. Entonces, recientemente elevó un caso cuyos hechos son del 2016 o del 2017, no recuerdo ahorita, de unos polichacados que fueron detenidos arbitrariamente y lo elevaron a la Corte. Entonces ahora todos también estamos un poco a la expectativa de cuál va a ser la respuesta de la Corte en relación a la admisibilidad o no. Entendiendo que en 2019, cuando la representación de la Asamblea de Guaidó entra a la OEA, re-ratifica la convención. Entonces es como una situación bastante compleja entre el marco jurídico con la realidad política. Sin embargo, algo que no les dije, o sea, la Corte Interamericana puede emitir opiniones consultivas en relación al desarrollo de los derechos de la Convención. En el caso de Naciones Unidas, los comités pueden emitir observaciones generales, que es muy similar. De hecho, cuando vemos el derecho al agua, no está contenido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, se desarrolló a través de una observación general del Comité de TESCA. Entonces, bueno, aterrizando las preguntas, el año pasado, si no me equivoco, si en 2020 fueron las audiencias, y creo que el año pasado salió la resolución, una observación, una opinión consultiva sobre los estados que denuncian el sistema terápico. Entonces ahorita vamos a ver realmente esa aplicabilidad de si la Corte decide admitir o no el caso en función de la denuncia o no. Y bueno, lo cierto es que los casos en el sistema interamericano duran un poco más, mientras que en el sistema universal pueden ser un poco, no voy a decir más rápido porque no son más rápidos, pero menos lentos. Y al final ahí va a depender también de cuál sea nuestro objeto y cuál sea nuestra estrategia. No, la diferencia es que también una decisión de la Corte tiene un carácter jurisprudencial por ser un tribunal y al ser de carácter jurisprudencial aplica para todos los estados de la región, mientras que los comités de Naciones Unidas emiten dictámenes, una sentencia firme. Allí podría ser otro punto de diferencia, pero también hay que tener en cuenta que las víctimas lo que buscan es ser escuchadas y ver al menos un alcance de justicia. Entonces, ir a uno u otro va a depender también de eso, la estrategia del litigio estratégico que podemos hacer. Ahora, no es excluyente presentar información a los procedimientos especiales. Allí no habría litigispendencia. Lo que habría litigispendencia es entre órganos del sistema interamericano, como la Comisión o la Corte, y los órganos de tratado, o entre los órganos de tratado en sí mismos. Pero tú puedes presentar una petición, una comunicación a un órgano de tratado, pero presentar la información a algún procedimiento especial del Consejo, porque no, estos no son un órgano técnico, no son un órgano ni jurisdiccional ni cuasi jurisdiccional. Como les digo, con cada una de esas preguntas podríamos hablar un montón de tiempo, pero espero que eso les aclare un poco. Yo conozco a mis estudiantes y sé que hace 8 minutos tenían que haber corrido a su siguiente clase. Les agradezco muchísimo, empezando a Mariana por haber estado el día de hoy acá, a todos ustedes por su atención, a quienes se conectaron para escucharlo. Por supuesto, nos quedan muchos temas sobre los que seguir reflexionando y en el fondo siempre teniendo presente que lo más importante es esa mentalidad que iniciamos diciendo que formamos en la academia y que nos mantenemos manteniendo en claro cuál es el deber ser. Aunque las cosas estén conduciéndose por el camino que no es el adecuado, el trabajo que hacen todos estos órganos nos permite tener a la mano, evidenciado, lo que en efecto está ocurriendo que no debería ocurrir y nos permite entonces mantener la esperanza en que debemos seguir trabajando en función de eso. Muchísimas gracias a todos por el intercambio de ideas. A la escuela, el agradecimiento a los profesores de la escuela, a acá, a la profesora Arangelia Peroso, que no
aunque yo